Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a este Conversamos. Hoy se encuentra conmigo don Gustavo Román, quien es director general de Estrategia y Gestión Político-Institucional del Tribunal Supremo de Elecciones. Vocero del Tribunal Supremo de Elecciones. Más rápido. Más fácil. Don Gustavo, precisamente vamos a iniciar conversando porque el próximo 4 de febrero, domingo 4 de febrero del 2024, se realizará el proceso electoral para elegir precisamente a los representantes de los gobiernos locales de nuestro país. Son 84 cantones en total. Y bueno, esta, según ustedes lo han dicho en el Tribunal Supremo de Elecciones, será la elección más complicada de la historia. ¿Por qué es la elección más complicada de la historia, don Gustavo? Buenas noches. Buenas noches. Muy contento de estar nuevamente aquí en la televisión pública y con usted, Melanie. Muchas gracias por la invitación. Numéricamente, los datos no mienten. Es la elección, sin duda alguna, logísticamente más compleja para la administración electoral de organizar. No es en realidad una elección, son 84 elecciones completamente independientes, solamente que ocurrirán el mismo día. Pero nunca hemos tenido una elección en tantas, decimos nosotros, circunscripciones, es decir, tantas unidades territoriales y poblacionales que escogen representantes. Nunca hemos tenido en consecuencia tantos cargos por elegir. Imagínense que en la elección nacional lo que elegimos son 60 cargos, 57 diputaciones y los 3 cargos de la nómina del Poder Ejecutivo. En este caso son 6.612 cargos los que se van a elegir. Es muchísimo. Y como en cada cantón y en cada distrito las candidaturas de los partidos políticos son distintas, entonces vamos a tener 666 diseños de papeletas distintas que tienen que ir en su cantidad exacta a cada mesa de votación según los electores que estén inscritos ahí. Y un detalle importante, don Gustavo, no es que van a imprimir 600 papeletas, son diseños diferentes. Ojalá fuera 600. Son más de 660 diseños exactamente, diferentes. ¿Por qué? Expliquémosle a la gente por qué es que, a pesar de que son solamente 84 cantones, claro, hay 660 diseños de papeletas diferentes. Eso es muy importante, porque hay cantones en los que se van a votar con 3 papeletas y unos pocos distritos donde se va a votar con 4 papeletas. ¿Qué vamos a elegir? Vamos a elegir la nómina para la alcaldía, que incluye una persona para la alcaldía y 2 personas para las vicealcaldías. Ese es un puesto uninominal, le decimos nosotros. Vamos a elegir regidores y regidoras. Son listas como las de diputados, pero para el respectivo cantón. Vamos a elegir concejales de distrito, que son como los regidores, para simplificar, pero no del cantón, sino de cada uno de los distritos. Y en esa misma papeleta de concejales de distrito vamos a elegir a un síndico o síndica, que es la voz de ese distrito en el Consejo Municipal. Eso va a ser lo general en todo el país, pero luego va a haber 7 distritos donde se escoge una figura que se conoce como Consejo Municipal de Distrito, que también, para decirlo en sencillo, es más o menos una mini municipalidad de distrito. Y en esos, además de estos cargos que he mencionado, se tiene que votar un cargo más, que es el de intendente. ¿Y qué es el intendente? Pues una especie de alcalde del distrito. Entonces, como puede ver usted, Melanie, pueden ver los televidentes, son muchos cargos los que hay que elegir, son muchas las personas que están aspirando a esos cargos, casi 40.000 personas presentaron sus candidaturas. En comparación con la elección municipal del 2020, ¿se supera ese número de inscripciones? Sí, se supera, como lo anticipamos, como lo previmos. Más o menos unas 2.000 candidaturas más es las que se están presentando. Bajó un poquito la cantidad de partidos políticos, que aún así son muchos, son 77 los que están participando, pero la cantidad de candidaturas aumentó. Y eso es un trabajo también muy delicado que en este momento está llevando a cabo el Departamento de Registro de Partidos Políticos, porque cada una de esas 40.000 personas hay que revisar que cumplan con los requisitos del cargo
al que están aspirando, pero que también la lista en la que vienen incluidas esas personas cumpla con el requisito de paridad, que eso le agrega también complejidad a este proceso. Sí, que eso es un aspecto nuevo en estas elecciones, al igual que no se permitirá la reelección de alcaldes en ciertos cantones. Así es, así es. Es que ya era bastante complejo y le metimos más, más complejidad. Efectivamente, esta elección tiene dos innovaciones normativas que complejizan ciertamente el proceso electoral. Una es que empieza a regir la paridad no solamente vertical, es decir, para abajo, sino también horizontal, pero no solamente en los cargos plurinominales, en las listas, sino también en los uninominales. ¿Cuáles son? La alcaldía, la sindicatura y la intendencia. Esos también tienen que ser paritarios. Y eso, pues, exige de la administración electoral un cuidado muy grande, porque hay que revisar la globalidad de las listas propuestas por los partidos políticos para ver si cumplen con esa regla, porque la sanción de no cumplir con esa regla es que la candidatura no se inscribe. Y lo otro que usted menciona, efectivamente se aprobó una ley en la Asamblea Legislativa que establece que las personas en cargos municipales de representación popular no pueden estar en esos cargos más de 2 periodos consecutivos. Eso significa que se pueden reelegir solo una vez de manera consecutiva. Ya para aspirar a un tercer o cuarto mandato tienen que esperar 8 años fuera del cargo. Entonces, por ejemplo, una alcaldesa o un alcalde que ya tuviera 2 periodos, 8 años en la alcaldía, para esta elección es imposible, no puede participar. Y eso ha significado que en más de 40 cantones de este país, sus actuales alcaldes no puedan aspirar a reelegirse. ¿Qué puede anticipar eso? Pues una competencia más reñida, ciertamente. Ya vamos a detallar un poquito más sobre ese y otros aspectos, don Gustavo, pero vamos a hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya seguimos hablando de este proceso con miras a las elecciones de febrero del 2024. Gracias por continuar con nosotros acá conversando hoy con don Gustavo Román del Tribunal Supremo de Elecciones. Y antes de la pausa, precisamente hablábamos un poco de estos dos aspectos nuevos que tendrán estas elecciones municipales. Uno de esos es que no se permitirá la reelección consecutiva luego de 2 periodos en el puesto de la alcaldía, por ejemplo, y también el tema de la paridad de género. Don Gustavo, usted hablaba ahora, mencionaba un poco sobre que antes ya se establecía que tenía que haber paridad en forma vertical. Ahora es en forma horizontal. ¿Cómo podemos explicarle eso a la población? Porque son aspectos como muy técnicos, ¿verdad? Así es, así Para es. lo que se busca al final de cuentas es garantizar que haya un 50% de hombres y 50% de mujeres en la postulación. Yo creo que la mejor explicación de esto es ver en la historia lo que ha pasado. Si se aprueba en un primer momento una cuota, que no era paridad, no era un 50%, sino que era un 40% de mujeres, los partidos políticos, ¿qué hacían? Ponían a las mujeres en los pisos de las listas, ponían a los hombres en los primeros lugares de las listas y a las mujeres abajo. Entonces, claro, un partido político que elegía de una lista de regidores o de diputados de 10 personas, elegía los primeros 3, pues los primeros 3 eran hombres. Y se frustraba el fin de la legislación, que era lograr una representación lo más paritaria posible. Entonces ahí se estableció el mecanismo de la alternancia y se decía, no, tiene que ser la mitad. Cuando se pasó de la cuota a la paridad, tiene que ser la mitad, pero como un zipper, como una cremallera, alternándose un sexo y el otro. ¿Qué es otro fenómeno que vimos? Ha pasado en las últimas elecciones, particularmente en las municipales. Se decía, la paridad aplica para los puestos plurinominales, para las listas, o sea, para los regidores y para los concejales de distrito.
Y las nóminas de alcaldía tienen que ser paritarias, son 3, es decir, que 2 sean de un sexo y el otro sea de otro sexo. Pero ¿qué hacían los partidos políticos? Ponían en las candidaturas a alcalde solamente hombres. Y en las candidaturas a vicealcalde, ahí sí ponían mujeres. ¿Cuál es el resultado de eso? Que de los 83, 82 municipios, teníamos una cantidad muy reducida de mujeres, con el agravante de que las competencias de la persona que ocupe la vicealcaldía son asignadas por el alcalde, y en muchas ocasiones eran competencias... de 3 hombres. No, competencias ridículamente inadecuadas para una persona que tiene un cargo de vicealcalde. Le voy a contar un caso. Una vicealcaldesa a la que su alcalde le dijo, no, yo sí le di funciones. Ella tenía que pararse en la puerta de la alcaldía a chequear si entraban los funcionarios. Como si fueran funcionarios de seguridad, más bien. Entonces, todas estas reformas no son antojadizas, no son caprichosas, responden a una permanente lucha por corregir, en este caso, rasgos atávicos de nuestra cultura, dirigidos a la subordinación de las mujeres y al dominio de los espacios públicos por parte de los hombres. Esta va a ser la primera elección en la que vamos a tener paridad en listas plurinominales, en candidaturas uninominales, es decir, alcaldía, sindicatura e intendencia, y no solamente va a ser para abajo, sino también horizontal. Por ejemplo, un partido político que solamente participe en una provincia que tiene, ponga usted, 6 cantones, estoy inventando, pero para el ejemplo. Bueno, ahí ese partido político que está participando por esa provincia únicamente tiene que poner 3 candidatos a alcalde, varones, y 3 candidatas a alcaldesa, mujeres. Tiene que escoger en cuáles cantones va a ir con un candidato hombre y en cuáles va a ir con una mujer, pero tiene que ser paritario en quienes van a ir encabezando esas nóminas. Muy bien, don Gustavo. Don Gustavo, sin embargo, bueno, con toda esta, vamos a ver, esta logística que tienen ustedes, recuerdo que el día que se hizo la convocatoria de elecciones, usted puso un ejemplo, que era que ustedes tienen que ir trabajando como en un reloj, porque no se puede atrasar un proceso, ¿verdad? Porque uno retrasaría al otro y todo tiene que estar listo el 4 de febrero. Así es. Pese a esta gran logística, este gran esfuerzo que hacemos también como país, la gente no vota. ¿Cuál es la importancia de votar en una elección municipal? Porque es que a veces la gente no vota ni siquiera en la presidencial, y en la municipalidad, en las municipales, perdón, menos dice, no me interesa, no sé ni quiénes son. ¿Por qué la gente tiene que salir a votar el domingo 4 de febrero? Pero antes, Melanie, le doy un dato positivo, digamos, dentro de ese panorama que ciertamente es negativo, porque el abstencionismo es mayor en las elecciones municipales que en las nacionales. Lo cierto es que en cada elección municipal que hemos realizado, siempre ha votado más gente que en la anterior. Desde 2002, que fueron las primeras elecciones municipales. Separadas. Separadas, sí. Hasta las del 20, siempre se ha votado más que en la anterior. Yo quisiera pensar que hay una progresiva toma de conciencia por parte de los costarricenses de la importancia de estas elecciones. Pero ahora sí, para contestar su pregunta, ¿por qué debemos participar? Porque lo que está en juego es la escogencia de quiénes van a ser esos hombres y esas mujeres que van a tener a su cargo la gestión de servicios que impactan de una manera muy directa la calidad de vida de cada uno de nosotros. No son los grandes temas nacionales, sino que es, decíamos hace algunos años en el Tribunal Supremo de Elecciones, es la elección del barrio. Es la elección del lugar en el que vivimos. En esta elección estamos diciendo otra cosa, estamos diciendo es la elección del pedacito de Costa Rica en el que nosotros habitamos, en el que desarrollamos nuestra vida familiar, nuestras amistades, qué sé yo. Es ese lugar donde vemos ponerse el sol por las noches y donde vemos el amanecer por las mañanas. Yo creo que es de una sensatez elemental querer que la gestión de los servicios que hacen que ese lugar sea un mejor lugar o un peor lugar esté en las mejores manos. Porque no es verdad, Melanie,
que todas las municipalidades sean iguales. Todos son iguales, todos son malísimos. No, no, no. Hay municipalidades que están haciendo las cosas muy bien y hay municipalidades que no las están haciendo tan bien. Y es importante, entonces, buscar cuáles son los problemas que enfrenta mi cantón en específico, dónde me aprieta el zapato, dónde me duele, para ver qué soluciones están proponiendo las personas que quieren aspirar a esos cargos. Don Gustavo, y según su experiencia y estudios, ¿qué es lo que arrojan? Es decir, ¿qué causa este desánimo en la población que al final de cuentas vemos reflejado en el abstencionismo? Pues hay un montón de factores. El abstencionismo es un fenómeno multicausal, dicen los politólogos. No tiene una única razón de ser. Por supuesto que la corrupción es algo que desencanta, decepciona y aleja a las personas de la política, pero no es la única razón. Hay otras razones. Hay algunas personas que consideran que la municipalidad no es tan importante para sus vidas. Es muy interesante, en las elecciones nacionales vota más el área metropolitana y votan menos las costas y las zonas rurales. En las elecciones cantonales ocurre exactamente lo contrario. Vota menos el gran área metropolitana y donde hay mayor participación es en las zonas costeras y en las zonas rurales. Tenemos que ser conscientes y lograr aumentar el conocimiento nuestro sobre las funciones del gobierno local para entender que sí son elecciones muy importantes porque lo que se juega es muy relevante. Voy a decir algo que tal vez pueda sonar pedestre, pero creo que es relevante. El valor de una propiedad, el valor de una casa, que es el sueño de mucha gente y que mucha gente ha hecho un gran esfuerzo y se han endeudado 30 años para adquirir una vivienda. Bueno, el valor de una casa puede mejorar o puede empeorar dependiendo de cómo esté el cantón, claro que sí. Dependiendo de cómo sean los servicios de recolección de basuras, cómo estén los parques cerca, cómo estén las zonas recreativas, los espacios para hacer ejercicio, las actividades culturales. Todo eso es importante. La casa no vale por la casa solamente, sino por el lugar donde está. Entonces es importante que nos ocupemos de que sean realmente personas competentes y honestas. No nos sirve una cosa y la otra no. Necesitamos las dos cosas, que sean competentes y honestas para hacerse cargo del gobierno municipal. Vamos a hacer otra pausa comercial, ya venimos a seguir conversando. Acá seguimos conversando con don Gustavo Román, vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, precisamente sobre el proceso electoral del 4 de febrero del 2024, donde usted y yo tendremos que salir a votar para elegir nuestros representantes en los gobiernos locales. Son 84 cantones, don Gustavo. Hablemos un poco de ese fichero cantonal y de esos nuevos cantones que van a votar por primera vez. Son dos. Monteverde y Puerto Jiménez, dos lugares muy lindos que todos los costarricenses queremos mucho, pero que por supuesto que le interesan más o de manera acentuada a las personas que viven ahí. Sí, el producto estrella del Tribunal Supremo de Elecciones y del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones se llama fichero cantonal. ¿Qué es? Pues es tomar cerca de 700 páginas de informes complejísimos sobre cada cantón y reducir esas 700 páginas a una paginita. Una página por cantón. Así que con solamente una mirada, que además está muy graficada, muy intuitiva, muy pedagógica, usted puede ver cómo está su cantón en ítems tan importantes como, por ejemplo, índice de desarrollo humano, ocurrencia de delitos y de homicidios, o de femicidios, gestión ambiental, eficiencia de la gestión municipal. Todo eso le va a permitir a usted ver cómo está rankeado su cantón en relación con los otros 83 del país. Puede ser que esté en la posición 4 o puede ser que esté en la posición 75. Y eso le va a permitir saber a usted cuáles son realmente los desafíos del cantón en el que usted vive, qué cosas se han estado haciendo bien, qué cosas no se han estado haciendo bien, y todo eso le va a ser un insumo básico a usted para tomar una decisión informada.
Sobre esos 2 nuevos cantones, don Gustavo, hay dudas en la población si se va a elegir intendencia, si se va a elegir alcaldía. ¿Cómo va a ser esa estructura en Monteverde y en Puerto Jiménez? Claro, porque llevan muchos procesos electorales escogiendo consejos municipales de distrito que incluían concejales municipales de distrito y un intendente en cada uno de estos distritos, pero ya no, ya eso es el pasado. Ahora son cantones y ahora esas personas lo que van a elegir es a su gobierno local, es decir, la alcaldía y los regidores para sus respectivos consejos municipales, y tienen que escoger para cada uno de los distritos que tengan, no sé cuántos distritos tiene el cantón de Monteverde y cuántos distritos tiene Puerto Jiménez, pero tienen que escoger para cada uno a una persona para la sindicatura y a un grupo de personas, 4, para el Consejo de Distrito. Por último, don Gustavo, ya tenemos que ir cerrando. ¿Para cuándo está la proyección de que inicie el proceso de impresión de esas 11 millones de papeletas? Estoy bien, son 11 millones, ¿cierto? Son muchas, sí. Es por lo que usted decía de que es como un reloj que no puede iniciar una etapa hasta que concluya la anterior. Efectivamente, nosotros no podemos empezar a imprimir papeletas hasta que terminemos el proceso de inscripción de candidaturas. Yo no puedo decirle una fecha exacta, pero probablemente el proceso de inscripción de candidaturas vaya terminando en los primeros días del mes de diciembre. Y en ese momento esperamos empezar el proceso de impresión de papeletas y ojalá, idealmente, tenerlo acabado antes del tamal de Navidad. Muchas gracias a don Gustavo Román, vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, y a usted también por acompañarnos en este Conversamos. Vamos a seguir hablando de este tema electoral que por supuesto le compete a usted también, para que salga a votar bien informado el próximo domingo 4 de febrero del 2024. Buenas noches.